Doctores, cuando nosotros hablamos de digestión, la clase se divide en 4 partes. La parte de motilidad, básicamente es la primera. La parte de digestión, la parte de secreción, perdón, va a ser la segunda. Y la parte de digestión con absorción va a ser la tercera y la cuarta parte. Con eso es prácticamente todo lo que tenemos que ver. Van a ustedes revisar ahora 50 preguntas. Vamos a conversar de esas preguntas y van a ver incluso que están actualizadas con respecto a los exámenes que se han tomado, incluso el de este año, las preguntas de este año. Quiero que vean lo siguiente. Vamos a hablar primero de la parte de motilidad y solamente de la parte de digestión, de la parte de motilidad. Y vamos a ver lo que es un poco de deglución. Si ustedes ven este video, la parte de la deglución es muy sencilla para ver. Esta es una fase de deglución normal. Una persona que mastica el alimento va a pasar el alimento, cómo va a llegar por el esófago y va a llegar al estómago. Eso es deglución. Vamos a recordar como primer paso que eso tiene tantos, vías craneales como tiene vías musculares. Doctores, 3 pasos o 3 cosas que quiero que recuerden para la deglución. Existe una fase oral, que es una fase voluntaria. Primer punto, ¿de acuerdo? En la cual intervienen todos estos que ustedes ven, la lengua, el paladar duro, el paladar blando. El momento que ustedes meten el alimento a su boca y empiezan a masticar. Eso es la parte voluntaria. Eso se llama la fase oral de la masticación. ¿De acuerdo? La fase oral. Entonces, ese es el primer punto en la deglución. Fase oral, voluntaria, simplemente dado por esto. Miren cómo la lengua se levanta, presiona el alimento contra el paladar duro y presiona el alimento posteriormente contra el paladar blando. La segunda fase es la que ustedes ven acá, la fase faríngea. Eso ya es involuntario. Ojo, una vez que el alimento llega acá a la parte faríngea, a la parte de la orofaringe, eso ya es involuntario. Y para eso obviamente van a intervenir algunas vías craneales que yo les voy a enseñar en un momento de una manera más adecuada, porque esto todavía es solamente grosero. ¿De acuerdo? Recuerden que la nasofaringe tiene que cerrarse para que el alimento no regresione por acá y vaya hacia la nariz, ¿no? La epiglotis tiene que estar levantada y una vez que la epiglotis recibe el alimento, esta baja para cerrar la tráquea y que uno no se aspire. Obviamente el alimento cae por detrás. Esa es la fase involuntaria. Y el tercer estadio es la fase esofágica. Una vez que el alimento ha pasado a la orofaringe, mediante movimientos peristálticos el alimento empieza a caer. De esto también vamos a hablar en un momento. ¿Está claro esta primera parte? Solamente 3 cosas para que recuerden. 1. La fase oral es voluntaria. La fase faríngea es involuntaria, al igual que la fase esofágica. ¿De acuerdo? Hasta ahí sencillo. Si ustedes ven esta pregunta, les aseguro que es chino en este momento. Pero en este momento, una vez que yo les explique, se van a dar cuenta lo sencillo que es esta parte digestiva. Van a ver que es muy, pero muy fácil. Con solo una diapositiva les voy a explicar todo lo que es la parte de fisiología de la deglución. Miren, acá por ser la primera pregunta en sí, les voy a dar solo la respuesta. La respuesta que es la B, pero vamos a analizarlo en un momento uno por uno para que ustedes tengan en claro. Doctores, con esta diapositiva se explica todo, pero absolutamente todo lo que es la parte de motilidad. Miren, acá ya hemos recibido el alimento. Una vez que el alimento llega acá a la faringe y posteriormente al esófago, ¿no? Obviamente tiene que haber vías neurológicas para que uno pueda, digamos, captar la señal de que el alimento ha llegado a nuestro esófago o a nuestra faringe. Una vez que el alimento llega por acá, se distienden las paredes del esófago, se estiran. ¿Eso qué va a estimular? Va a estimular a que llegue un impulso nervioso y suba por acá, por el nervio vago. ¿De acuerdo? Sube por el nervio vago y vamos a encontrar aquí, en la médula oblonga, prácticamente 3 núcleos. Acá van a conocer ustedes estos 3 núcleos. Este que está en rojo es el núcleo solitario, este que está acá en morado este es el núcleo dorsal, y este que está en amarillo es el núcleo ambiguo. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Muy fácil. El núcleo ambiguo es el que va, digamos, a coordinar todo lo que tiene que ver con el músculo estriado. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver eso. El núcleo ambiguo entonces ve todo lo que es músculo estriado. El núcleo dorsal, que es el que está acá, tiene que ver todo con lo que es la coordinación de músculo liso.
¿de acuerdo? Mientras que el núcleo solitario lo que hace es coordinar ambas cosas, tanto liso como estriado, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a volver a recapitular. Uno deglute el alimento, se estiran las paredes del esófago, se estimula el vago, llega el vago acá, se procesa la información en los núcleos, regresa por el vago y eso va a terminar contrayendo el esófago para la motilidad. ¿De acuerdo? Puntos groseros hasta ahorita. De ahí vamos a ampliar poquito a poquito cada vez más profundo esto. ¿Hasta acá se entiende la idea? ¿Sí? Es sencillo, ¿no es cierto? Segundo punto. ¿Qué tipo de músculos tiene el esófago, doctora? Liso y estriado, como te habrás percatado. ¿Dónde está el liso, sabes? El tercio superior está formado de músculo estriado. El tercio inferior está formado de músculo liso. Y el tercio medio está formado de ambos. Es un intrincado de ambas cosas. ¿De acuerdo? Entonces el superior es estriado, el inferior es liso y el tercio medio es un intrincado de liso y estriado. ¿De acuerdo? Ok. Otra cosa que tengo que enseñarles es esto. Esta es básicamente la estructura común de cualquier parte del aparato digestivo, con una u otra excepción que les voy a mostrar en un momento. Por dentro pasa el alimento, ¿de acuerdo? Asuman que esto es un esófago. La diferencia del esófago con las demás partes del tubo digestivo es que el esófago no tiene esto, que se conoce como serosa. El esófago no carece de serosa. Eso es pregunta de examen por si acaso, ¿de acuerdo? Las demás partes del tracto gastrointestinal sí poseen serosa, también excepto el recto, que no tiene serosa, pero sí tiene una adventicia, ¿de acuerdo? Tiene una adventicia. Ok, asumamos que esto es el esófago. ¿Qué es lo que va a pasar? Tienen el alimento por dentro. El alimento, al pasar por el esófago, distiende sus paredes y se estimula un plexo. Se va a estimular este plexo conocido como plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿ya? Este estímulo es el primero que aparece. Una vez que el alimento pasa por el esófago, se estiran las paredes, se estimula el plexo de Meissner y luego ¿qué va a pasar? Manda su señal a través del vago y va a llegar acá a los núcleos. En el núcleo ambiguo se procesa la información del estriado. En el dorsal se procesa la información del liso. Y el solitario lo que hace es ambas cosas. Una vez que se procesa la información, regresa también por el vago y va a regresar y va a terminar en esto. A ver. Y termina en esto, que es el plexo mientérico o de Auerbach. ¿De acuerdo? Hay un error grande. Okay. Es el plexo mientérico o de Auerbach. Este de acá que ustedes pueden apreciar. Recapitulando, y una vez que llega acá al plexo de Auerbach, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que se llama mientérico por una tingencia en especial, que está entre dos músculos, por eso se llama mientérico, entre el músculo longitudinal y el músculo circular. ¿Qué va a pasar cuando se estimule eso? Va a aparecer una contracción, y eso es lo que origina que el bolo alimenticio empiece a migrar distalmente. ¿De acuerdo? Regresemos y resumamos lo que es la parte motilidad entonces. Doctores, pasa el alimento por aquí, se estiran las paredes del esófago, se estimula ¿qué plexo? El Meissner, el submucoso de Meissner, se envía la señal por el vago, se procesa la información, el ambiguo con el estriado, el dorsal con el liso, el solitario con ambos y regresa la información por el vago y termina acá en el plexo de Auerbach o en el plexo mientérico donde se produce la contracción y la migración del alimento. ¿Sencillo? Eso es todo lo que es motilidad. Ahora van a ver que esta pregunta de acá es recontra sencilla. Miren, la inervación del núcleo estriado esofágico llega al motor dorsal. No, el estriado era ¿con quién? Con el ambiguo, de acuerdo. La inervación del músculo estriado llega con el núcleo ambiguo. Correcto, esa es la respuesta correcta. Veamos lo demás. ¿La inervación del músculo liso llega al núcleo ambiguo? No. ¿Liso con qué es? Con el dorsal. ¿El plexo de Meissner es origen de los impulsos eferentes? Eso solo es cuestión de pensar. Recuerden que cuando un impulso sale de acá para allá es un estímulo aferente. Cuando el estímulo regresa, eso se llama eferente. Ok.
el plexo de Meissner, ¿qué origina? ¿El impulso aferente o es el que recibe el deferente? Es el que origina el impulso aferente, por consiguiente, esto es falso, ¿no es cierto? Y el plexo submucoso es el origen entonces del impulso eferente, ¿así será? No, ¿no es cierto? ¿El plexo submucoso cuál es? ¿El de Meissner o el de Auerbach? El de Meissner. Es lo mismo, si se dan cuenta es la misma alternativa, solo que con nombres cambiados. También es falso. ¿De acuerdo? ¿Está fácil eso? Ya. Lo que han visto ustedes entonces es básicamente lo que es motilidad. Es así de sencillo todo lo que es motilidad. Ahora vamos a ver algunos puntos importantes de a poquititos. Segunda pregunta, en el esófago el plexo mientérico de Auerbach, ¿en qué interviene? La A, ¿es el fin del impulso eferente? Cierto. ¿Recuerdan qué cosa era el Meissner? El Meissner era el origen del impulso aferente. Se procesa en los núcleos y regresa el eferente, por consiguiente, el plexo mientérico es el fin del impulso eferente. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Lo demás no tiene nada más que ver. Ya saben entonces los impulsos. Esto es solamente como resumen. Recuerden que el plexo submucoso de Meissner es el origen del impulso aferente y el de Auerbach el fin del impulso eferente. No solamente interviene el mediador, los mediadores neurológicos. Lo que han visto ustedes solo son mediadores neurológicos. Existen también otras sustancias que llamamos también mediadores neurohormonales o simplemente hormonales en sí. Acá dice, el mediador neural que induce relajación durante la peristalsis del tubo digestivo. Ok, acá les explico una cosa. Existen sustancias que estimulan lo que es la contracción del músculo y existen sustancias que implican la relajación del músculo en un momento. Cuando uno tiene una deglución normal, si ustedes tienen el bolo alimenticio en esta zona, para que el alimento migre de arriba hacia abajo, arriba tiene que haber ¿qué? Una contracción, y acá abajo ¿qué tiene que haber? Una relajación para que el bolo empiece a migrar. No pueden encontrarse los dos a la vez, si no nunca se movería el bolo de esa zona. Ok, ¿qué sustancias son las que intervienen ahí? En la parte de contracción, o sea, en la parte proximal, intervienen dos sustancias que deben recordar ustedes bien. Uno, acetilcolina, ¿de acuerdo? Y el otro es sustancia P. Son las dos que deben recordar ustedes, acetilcolina y sustancia P. Esas son las dos que contraen la parte proximal. Para que el bolo migre, la parte distal tiene que relajarse. ¿Y cuáles son esas dos que relajan? Son, uno, el óxido nítrico, ¿de acuerdo? Y el otro es el péptido intestinal vasoactivo, o BIP, ¿de acuerdo? O BIP. Péptido intestinal vasoactivo, o BIP. Esas son las dos cosas que deben recordar. ¿Cuáles son las sustancias neurohormonales que, digamos, producen contracción y cuáles son las que producen relajación? Con eso que les he dicho, creo que es bastante fácil esto. El mediador neural que induce relajación, ¿cuál será? Péptido, ¿no es cierto? Intestinal vasoactivo. Acá no tienen óxido nítrico. No les pueden poner en el examen las dos. No pueden poner ambas, ¿de acuerdo? Simplemente tiene que estar uno de ellos, porque son indistintos ambos para poder producir relajación. Acetilcolina, serotonina, somatostatina, luego lo vamos a revisar uno por uno. Entonces la respuesta acá es la D. Lo que les he explicado ahorita prácticamente solamente con gestos es precisamente esto. Miren, acá tienen ustedes cualquier parte del tubo digestivo. Acá viene el bolo. Y donde ustedes pueden ver el bolo en la parte proximal, para que migre tiene que haber contracción. Para que haya una contracción, obviamente, tiene que haber liberación de estas sustancias. Sustancia P y acetilcolina. Para que haya migración del bolo, tiene que haber relajación en esta zona. Y eso está dado por el BIP, o péptido intestinal vasoactivo, y el óxido nítrico. ¿De acuerdo? ¿Estamos con eso? No se olviden que estas sustancias también son estimuladas previamente por otra sustancia que es secretada acá en la célula enterocromafín. En la célula enterocromafín se secreta este compuesto llamado 5-HT o 5-hidroxitriptamina. El otro nombre es serotonina, ¿de acuerdo? Entonces, la serotonina es la que estimula tanto la liberación de las sustancias hormonales que producen contracción como las que producen relajación, ¿de acuerdo? Para que de esa manera funcione de una manera muchísimo más adecuada. ¿Ok? Esto es el resumen de lo que han visto. Los neurotransmisores que deben conocer fundamentalmente son acetilcolina y sustancia P. En algunos libros de gastro existe lo que es la neuroquinina A. No preguntan absolutamente para nada esto, pero ténganlo en consideración que está. Igual acá en los inhibidores, BIP
o péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Este del péptido histamina metionina tampoco preguntan en los exámenes, así, pero ténganlo en consideración por si acaso a alguien se le ocurra preguntar. ¿Ya? Ok. Sigamos entonces. Respecto a la motilidad esofágica, una de las siguientes es cierta. Vamos a hablar de lo que es peristalsis ahora, ¿ya? De lo que es la contracción. Han visto que ya saben cómo degluye una persona el alimento. Han visto cómo migra y quienes participan normalmente en un proceso de peristalsis, ¿no? Las sustancias hormonales y los mecanismos neurológicos. Vamos a hablar en grosero de lo que es la peristalsis en sí. ¿El esófago cuántos tipos de peristalsis tiene, doctora? ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda, doctora? Quizá usted. Doctor. El esófago tiene 3 tipos de peristalsis, ¿ya? 3 tipos. Más fácil ni primaria, secundaria, terciaria. Así de fácil, ¿ya? No se pueden olvidar los 3 tipos. Lo que deben de recordar de esas 3 cosas es lo siguiente. Primero, la primaria y la secundaria son propulsoras, ¿de acuerdo? La primaria y la secundaria son propulsoras, es decir, empujan el alimento de manera distal. Esas son las propulsoras. La terciaria no es propulsora. Tampoco les estoy diciendo que sea retropulsora, es decir, no quiere decir que eso induzca al vómito o a regresar. Simplemente les estoy diciendo que no es propulsora, ¿de acuerdo? Ahorita les explico un poco más en detalle. Usualmente la peristalsis primaria, ¿qué es una peristalsis primaria? Lo que yo hago ahorita es agarrar, supongamos que tengo un pedazo de comida o un pedazo de pan. Lo que hago es esto, ¿no? Agarro, mastico, paso, y ese momento donde pasa el alimento, se produce una contracción en la parte superior del esófago. Lo que lleva el alimento de arriba hacia abajo, eso se llama peristalsis primaria. Tan fácil como eso, ¿de acuerdo? Es lo que sigue a la deglución, ¿sí? ¿Qué es una peristalsis secundaria? La peristalsis secundaria, una vez que uno come un alimento, normalmente, muchas veces quedan restos del alimento después de la deglución inicial. Entonces, el esófago, para limpiar todo eso que queda, hace una segunda contracción que sigue a la peristalsis primaria. Y esa también es propulsora y limpia el resto de lo que quedaba en el esófago. Eso es peristalsis secundaria, ¿de acuerdo? Sin embargo, la peristalsis terciaria no es propulsora, porque son contracciones del esófago desordenadas, ¿de acuerdo? Son desordenadas. Atingencia, pregunta de examen, porque eso es lo que les van a preguntar en el examen. Usualmente, la peristalsis terciaria es patológica. Y estoy subrayando la palabra usualmente. No les estoy diciendo que siempre sea patológica, ¿de acuerdo? Primer punto. Nunca tienen que pensar que siempre es algo. Usualmente es patológica. ¿En qué casos es normal una peristalsis terciaria? En niños y en algunos ancianos. En niños puede haber peristalsis terciaria y no ser patológica. Y en ancianos puede haber peristalsis terciaria y no ser patológica. La mayoría de veces suele ser producto de un trastorno motor que vamos a ver en la clase de clínica posteriormente. ¿De acuerdo? Doctores, con eso pueden responder ustedes fácilmente esa pregunta. Veamos la pregunta, la alternativa A. ¿Las ondas terciarias del esófago son propulsoras? ¿Sí? ¿No? Les he dicho que no son propulsoras. ¿De acuerdo? Entonces esa es falsa. ¿Las ondas terciarias van precedidas de deglución? ¿Sí? ¿Una onda terciaria va precedida? No, porque son desordenadas. Segundo, es falso. ¿Las ondas primarias no son propulsoras y siempre van precedidas de deglución? Es falso, ¿no es cierto? Porque la onda primaria sí es propulsora. Entonces, por consiguiente, esa es falsa. ¿Las ondas secundarias son propulsoras y van precedidas de deglución? Sí, ¿no es cierto? La doctora dice que sí. Perfecto, entonces la última también será falsa. ¿Las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo y pueden verse en personas normales? Lean muy bien eso de acá. ¿La onda secundaria es propulsora? Correcto, hasta ahí estamos todos ok. ¿Y va precedida de deglución? Nunca, doctores. La onda secundaria o peristalsis secundaria va precedida de una primera peristalsis o peristalsis primaria. No va precedida de la deglución en sí. La que va precedida de la deglución es la peristalsis primaria. ¿De acuerdo? Un puntito para que tomen en consideración. Pero todavía les queda la duda en la del final.
¿Las ondas terciarias son simultáneas? Por supuesto, si estoy diciendo que es desordenada, puede que sea simultánea, pero es desordenada, ¿de acuerdo? En el tiempo, ¿y pueden verse en personas normales? Les he dicho que sí, se puede ver en personas normales, esa era la parte que no debían de dudar, ¿de acuerdo? En el examen suele haber preguntas así, los que saben y han leído siempre van a dudar entre dos. El que no sabe va a dudar a las 5, pero si saben y dudan entre dos, siéntanse satisfechos de que saben bastante de lo que están viendo. Pero lean muy bien, lean muy, pero muy bien lo que están viendo ahí, ¿ya? Ok, entonces acá la respuesta cierta es la E. Ya saben los tipos de peristalsis, entonces, la peristalsis primaria, la que precede a la deglución, ¿no es cierto? La que sigue, perdón, a la deglución, dura aproximadamente 8 o 10 segundos. Es decir, cuando uno consume un pedazo de comida, un pedazo de alimento, el tiempo que demora en llegar desde la orofaringe hasta el estómago es 8 a 10 segundos. Salvo el líquido, ¿no? Que suele pasar muchísimo más rápido en sí. La onda secundaria, recuerden, para alimentos retenidos y limpia lo que ha dejado la peristalsis primaria, y la terciaria, no es propulsiva y generalmente puede verse en niños o en ancianos, o sea, puede ser normal. Pregunta 5. ¿Cuál se considera un trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? Para responder esto, no necesitan saber clínica todavía. ¿Ya? Hagan de cuenta que todavía no saben nada de clínica. Solo necesitan saber un poquito de anatomía. ¿Cuáles responderán ahí? Yo les aseguro, y eso lo sé por encuesta y por experiencia, que todos van a acertar, por más de que no sepan qué significan las otras 4. ¿Cuál es, doctor? ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Cuál le parece? Musculatura lisa esofágica. ¿Un trastorno de la musculatura lisa esofágica? ¿Doctor? ¿La E? ¿Acalasia? Cierto, la gran mayoría, si ve esta pregunta de buenas a primeras, marca acalasia siempre porque es la que más se sabe y se conoce. Las otras, nadie las conoce y solamente la vemos nosotros como gastros la vemos muy, pero muy episódicamente y algunos solamente teóricos. Doctores, para responder esta pregunta solo tienen que saber una cosa. ¿El músculo liso está en qué parte? Tercio inferior. El músculo estriado, tercio superior. El tercio medio es liso y estriado. Les presento lo más fácil que puede haber. Musculatura lisa, esfínter esofágico superior, no, porque tiene musculatura estriada. Hipotonía de constrictor faríngeo, hasta arriba, es musculatura estriada. Acalasia cricofaringea, cricofaringe está arriba, estriado. Asinergia faringoesfinteriana, o sea, faringe y esfínter esofágico superior, también es musculatura estriada. La acalasia esofágica es un trastorno distal, ¿no? Es un trastorno del cardias en el cual hay falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Por consiguiente, es un trastorno en la musculatura lisa. ¿Sí? Solamente eso. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la parte de acalasia en la parte clínica. Pregunta solo para responder con la parte anatómica entonces, ¿ya? La respuesta es la E. Ya saben entonces, no es así tan grosero, por favor, es un gráfico solamente como para que lo entiendan. Músculo estriado, tercio superior, tercio medio es un intrincado de ambos y el músculo liso es el tercio inferior. No se olviden que el estriado va con el núcleo ambiguo y el liso va con el núcleo dorsal. Eso ya lo conocen bien. Muy bien. ¿Han visto motilidad? Todo eso es motilidad. Muy fácil, ¿no es cierto? Eso es bien sencillo. Ahora vamos a ver algo que se ocupa la mayor cantidad de preguntas en el examen usualmente, que es la parte de secreción. Y secreción de ácido, por ejemplo, es una de las cosas que suele haber más frecuentemente en los exámenes. Dice acá, la producción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago son necesarias ¿para qué? ¿Para qué sirve el ácido clorhídrico del estómago? Esa es una pregunta que usualmente no la conocen muy bien cuando ven la parte, o sea, la parte clínica. Ya no muchos le damos mucha importancia a eso. Pero es bien interesante. El ácido clorhídrico tiene la peculiaridad de transformar una sustancia conocida como simógeno. ¿Qué es un simógeno, doctora?
¿Qué es un simógeno, doctor? Es una enzima inactiva. El simógeno, el otro nombre que tiene se llama proenzima. Eso van a escuchar varias veces en la clase hoy porque van a ver muchos simógenos. El simógeno o proenzima es una sustancia que de por sí no tiene una función específica, ¿ya? O sea, no produce digestión de nada. Eso es un simógeno. El ácido clorhídrico lo que hace es convertir un simógeno en una enzima activa. ¿Cuál es ese simógeno? Es este de acá, el pepsinógeno. Simplemente el pepsinógeno es secretado, el ácido clorhídrico lleva, y el pepsinógeno, que es una enzima inactiva, se convierte en una enzima activa conocida como pepsina. ¿La pepsina para qué sirve? ¿Para digerir qué? ¿La Pepsi? ¿La Coca-Cola? Proteínas, ¿no es cierto? Para digerir proteínas. Eso también se los voy a repetir varias veces. Van a aprender hoy día por repetición. Varias veces voy a repetir lo mismo. Entonces, ya saben para qué sirve el ácido clorhídrico. Para convertir el pepsinógeno en Pepsi. ¿De acuerdo? Ok, aquí la respuesta es la D. Esto es para que no lo olviden. Recuerden que el pepsinógeno es un simógeno o una proenzima, por consiguiente es inactivo. Por la acción del ácido clorhídrico, esta se convierte en pepsina, la cual tiene una forma activa y esta sirve para la digestión de proteínas. Eso lo vamos a ver dentro de 2 horas con 15 minutos nuevamente. Vamos a hablar un poquito de secreción. Si ustedes ven en secreciones normalmente de todo el tracto gastrointestinal, van a ver que el lugar donde mayor producción de secreciones existe, ¿sería cuál? Sería el intestino delgado. El intestino delgado es el lugar donde mayor secreción, es decir, da mayor producción de algunas sustancias. Una pregunta bien común en los exámenes es esta: ¿cuánto es la producción de secreción normal en el tracto gastrointestinal? Aquí dice 6,700. Esto está sacado de un libro de gastroenterología que es nuestra Biblia en sí, que es el de Eisenberg. La mayoría de libros de fisiología digestiva dicen que la secreción normal en el tracto gastrointestinal es de 7 a 9 litros. Por consiguiente, quiero que utilicen esos dos números para recordar, de 7 a 9 litros. ¿De acuerdo? Esa es la producción normal o la secreción normal que hay en una persona por día. El lugar que más produce secreciones, no se olviden que es el intestino delgado. Una cosita que les pueden preguntar en un momento: ¿cuánto de saliva se secreta por día? Miren, aproximadamente hasta 1 litro por día de saliva, ¿no? Solo de saliva, ¿ya? Dato bien importante. Pregunta 7. Las células parietales del estómago se caracterizan por ¿qué? ¿Para qué sirven las células parietales del estómago? Ahora van a ver la parte de secreción netamente gástrica. Para formar ácido clorhídrico, por presentar escasas mitocondrias, para sintetizar factor intrínseco gástrico, todas son correctas. Para producir secretina, ¿qué les parece? Primer concepto que deben de conocer: ¿para qué sirve una célula parietal? Para producir dos cosas. ¿Qué produce? Ácido clorhídrico, y lo otro que produce es factor intrínseco. Ese es el concepto que tienen que recordar ahora, ¿de acuerdo? Para eso sirve la célula parietal, para producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las otras células del estómago son las células principales. Ya tienen la célula parietal que produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células principales, o lo que llaman chief cell, o las células jefe, por eso se llaman células principales, son las encargadas de producir ¿qué? Pepsinógeno. ¿De acuerdo? Pepsinógeno. ¿Qué pasaba con el pepsinógeno? Se convertía en pepsina por acción ¿de quién? Del ácido clorhídrico. Eso es lo que van a recordar ahora. Ok. Acá la alternativa entonces, la A, ¿forma ácido clorhídrico en las cisternas de retículo endoplasmático liso? ¿Forman ácido clorhídrico? Sí. Lo que no saben es si es en las cisternas de retículo endoplasmático liso. Eso es falso. Yo les voy a mostrar un video luego de cómo se produce el ácido posteriormente, en qué parte, ¿de acuerdo? Es normalmente en la parte citoplasmática. ¿Presentan escasas mitocondrias? No, es una célula que presenta gran cantidad de mitocondrias. ¿Sintetiza factor intrínseco? Por supuesto, ¿no es cierto? La célula parietal se encarga de producir factor intrínseco. ¿Todas son correctas? No. ¿Produce secretina? No. La secretina es secretada por las células S. Así de fácil. Secretina, célula S. ¿Ya? Para que no se olvide.